a agravar más en caso de que alguna persona, por diversas circunstancias, no pueda asistir a la misma, ¿no? Bien, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con algunos aspectos eh, de continuidad relacionados a lo que hemos ido observando en relación a el modelo Mandel-Fleming, ¿no? Este modelo es muy interesante por cuanto nos permite observar elementos relacionados a todo lo que significa el funcionamiento de una pequeña economía abierta, ¿no? Que básicamente es nuestro caso porque lo que tenemos en Bolivia es una pequeña economía abierta que, bueno, dado su tamaño, no es capaz de influir sobre el conjunto de los agregados económicos que podríamos tener en una economía más grande, ¿no? Bien, entonces hasta lo que habíamos visto es que en un sistema de tipos de cambio fluctuante se permite a esta relación, al tipo de cambio en realidad, fluctuar en respuesta a las cambiantes condiciones económicas. Es decir, que cuando tenemos un tipo de cambio fluctuante, lo que va a ocurrir es que si hoy día, por ejemplo, la tasa de cambio es de 6 bolivianos o 6 bolivianos con 96 centavos por dólar, mañana puede ser 7, el pasado puede ser 5, es decir, no hay un parámetro único, no hay un parámetro establecido que nos permita decir este es el único tipo de cambio que vamos a tener, ¿no? En cambio, cuando hablamos de tipos de cambio fijo, el Banco Central intercambia moneda nacional por divisas a un determinado precio. Entonces, esa es la característica fundamental de los tipos de cambio fijo, es decir, que en nuestro caso, por ejemplo, que precisamente en estos días, como lo han hecho notar varios analistas, varios expertos, se cumple una década en el cual el tipo de cambio no se ha movido, ¿no? 6.96 bolivianos para la venta y 6.86 para la compra. Entonces, ese es un elemento central en relación a todo lo que significa la forma en la cual se va estructurando la economía, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar la política económica precisamente primero en un sistema de tipo de cambio fluctuante y después lo vamos a hacer en un sistema de tipo de cambio fijo. Entonces van a ser las características fundamentales que vamos a analizar ahora en relación a cómo se comportan los tipos de cambio en una economía pequeña y abierta con libre flujo de capitales, ¿no? Bien, entonces empecemos con la política fiscal. Bueno, esto lo van a ver más adelante en sus cursos de economía fiscal, pero básicamente lo que a nosotros nos interesa o lo que deseamos observar es lo siguiente, ¿no? Digamos, la política fiscal tiene que ver básicamente con los instrumentos relacionados a los ingresos, en este caso nuestra variable T, los impuestos, y los gastos, ¿no? Es decir, la política fiscal se refiere a la administración de la demanda agregada o la influencia que pueda tener el Estado sobre la demanda agregada, administrando los instrumentos relacionados a los ingresos o a los gastos que pueda tener un determinado Estado, ¿no? Caso de los impuestos, por ejemplo, acá está el impuesto al valor agregado, está el impuesto a las utilidades, el impuesto a las transacciones, etcétera, ¿no? Y el gasto puede ser gasto corriente o gasto de capital. Entonces, sobre esa base es que nosotros podemos analizar cuál es el impacto, cuál es la influencia que tiene el Estado bajo el mecanismo mediante el cual va a establecer la demanda agregada. Habíamos indicado que en las condiciones de equilibrio imperantes, la demanda agregada o la demanda efectiva va a determinar el nivel del producto. Y sobre esa base
es que estructuramos este conjunto de ecuaciones. Lo que vamos a hacer a continuación es analizar cuál es la influencia de esta política fiscal sobre el nivel del producto. A eso es que nos vamos a abocar en las siguientes líneas, ¿no? Bien, para hacerlo, tal como habíamos indicado, el modelo Mandel-Fleming considera la relación existente entre el tipo de cambio y el nivel de producción. A diferencia del modelo ISLM clásico, en el cual aquí teníamos la tasa de interés y aquí teníamos el nivel de producción, en este caso se analiza el tipo de cambio, ¿no? En la lectura que les he dado, tiene una característica interesante, ¿no? Y esa característica interesante es que en lugar de tener el tipo de cambio nominal, lo que tiene es la tasa de interés. Pero a diferencia del modelo ISLM clásico al que estamos acostumbrados, esa tasa de interés se mantiene constante, ¿no? A ver, ¿por qué se mantiene constante esa tasa de interés? Teníamos programado nuestro control de lectura para hoy, pero bueno, yo creo que va a ser prudente que lo traslademos para el día lunes para no perder continuidad, dado que no hemos pasado clases el día lunes, ¿no? Pero a ver, si alguien puede responderme, ¿por qué la tasa de interés se mantendría constante? Vamos a proceder a activar los micrófonos. ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie? Bueno, a ver, Licenciado, buenas sí, tardes. adelante, adelante. A ver, tal vez para que una tasa de interés, un tipo de interés perdón, se mantenga constante, podría ser una toma de medida para que de alguna forma las personas o la gente tenga cierto grado de confianza en la moneda para que pueda tener o bueno, se mantenga la confianza de la moneda, se mantenga la confianza de las personas en la moneda. No, en realidad mis compañeros, y eso van a notar en el texto que les he mandado, a ver, ¿por qué se mantiene constante la tasa de interés? Porque no varía, no es influenciada por la política monetaria, por la política fiscal, por el nivel de ingresos, por el consumo. Es decir, ninguna variable afecta a la tasa de interés. Ahora, ¿por qué es así? Porque en las tasas de interés de, digamos, Bolivia o un país pequeño en relación al mundo, se aplica lo que se conoce como arbitraje, ¿ya? ¿Qué es el arbitraje? El, el arbitraje lo que hace es que los precios tiendan a igualarse. Ya, a ver, les voy a explicar esto con un ejemplo sencillito. Acá en La Paz, la garrafa de gas cuesta 21,50. A ver, puede ser un poco más si lo compras en tienda, pero si compras del camión gasero, cuesta 21,50. Ahora bien, supongamos que en Apolo la garrafa de gas tenga un precio de 50 bolivianos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen ese dato, Apolo está en el norte paceño, es de difícil acceso, pero ahí hay negocio, ¿no? Porque el margen que vas a tener es de 28 bolivianos con 50. Supongamos que en costos se te vayan 15 bolivianos, aún así vas a tener 13,50 por garrafa, ¿no?
Entonces, si llevas una cantidad considerable de garrafas, vas a tener un ingreso también considerable. Pero ¿qué va a ocurrir en el mercado de Apple? Lo que va a ocurrir es que al principio, evidentemente, vas a ganar eso. Pero todos van a tener más o menos la misma idea. Entonces va a ir aumentando la oferta de garrafitas. A medida que vaya aumentando la oferta de garrafitas, su precio va a tender a disminuir hasta igualarse a un precio en el cual sumes al precio que actualmente se vende en La Paz, más los costos de transporte, con lo cual el beneficio va a ser igual a cero. Lo propio ocurre con las tasas de interés. Si, digamos, existen activos en Perú que tienen una tasa de interés mayor al que tenemos en Bolivia, lo que va a ocurrir es que los capitales van a ir a Perú. Si por el contrario la tasa de interés que se ofrece en el mercado boliviano es mayor, los capitales van a venir hacia Bolivia. Entonces, eso es lo que representa dentro del modelo Mandel-Flynn clásico, el hecho de que la tasa de interés se mantenga constante dentro del modelo, porque automáticamente todas las variables se van igualando, se van ajustando para precisamente mantener constante el precio del dinero, ¿no? Bien, tenemos también una pregunta de Rubén Aliaga, dice, ¿quién determina el tipo de cambio? Un segundito, por favor, mis compañeros. Mil disculpas. Bien, a ver, estábamos comentando una pregunta, dice, ¿quién determina el precio del tipo de cambio? Segundo, en los supuestos de que el tipo de cambio de moneda extranjera bajara y subiera, se mantenga, ¿qué pasaría? A ver, sobre la primera pregunta, cuando tenemos un régimen cambiario de tipo de cambio flotante, es el mercado quien determina. Ahora, ¿cómo se determina un precio? De la relación de oferta y demanda. En el caso del dólar, por ejemplo, si hay una gran cantidad de dólares, lo que va a ocurrir es que el precio del dólar va a bajar. Si por el otro lado hay una escasez de moneda extranjera, hay una escasez de divisa, lo que va a ocurrir es que automáticamente los precios de esa divisa, el precio del dólar va a subir. Entonces eso se llama régimen cambiario de tipo de cambio flotante. En ese régimen cambiario, el tipo de cambio lo determina el mercado. Cuando por el contrario
hablamos de un régimen de tipo de cambio fijo, el precio de la moneda, el tipo de cambio, lo determina el Banco Central. El Banco Central dice, por ejemplo, el tipo de cambio va a ser de 6 bolivianos con 96 centavos. Entonces, como lo determina el Banco Central, entonces va anulando las fluctuaciones de mercado, introduciendo o sacando la cantidad de dólares que requiera para que se mantenga la relación de intercambio definida por el propio Banco Central. ¿Ya? Ahora, si bajase o subiese el tipo de cambio, ¿qué es lo que pasaría? Es lo que precisamente estamos analizando ahora, ¿no? Es ahora lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay cambios precisamente en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, vamos a analizar, aquí hemos indicado, en el primer caso estamos observando cuáles serían los efectos. Estamos empezando con el tema de la política fiscal, luego vamos a analizar otro escenario en el cual tengamos una modificación en el régimen cambiario y comencemos a hablar del tipo de cambio fijo, ¿no? Bien, entonces ahí lo que habíamos indicado es que esta es nuestra ecuación de demanda agregada, este es el nivel de producción y acá lo que tenemos es la curva IS, es la curva IS, ¿no? Que habíamos visto es esta, precisamente, y es una curva IS que tiene esta pendiente negativa porque nos está relacionando de manera inversamente proporcional al nivel de producción Y con el tipo de cambio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cuando el tipo de cambio cae, ¿no es cierto? El tipo de cambio cae. Ahora, como les había indicado, en esta versión o en la forma en la que se estructura el libro de Mankiw, el tipo de cambio tenemos que relacionarlo a cantidad de moneda extranjera por unidad de moneda nacional. Por ejemplo, en vez de hablar 6 bolivianos con 96 centavos por cada dólar, o sea, 6 bolivianos, 6.96 bolivianos igual a un dólar, lo que vamos a hablar en este caso es al revés. 14 centavos de dólar por cada boliviano. 14 centavos dólar igual a un boliviano. Entonces, cuando cae el tipo de cambio, estamos hablando que se pasa de 0.14 a 0.12, ¿no? Visto del otro lado, quiere decir que se encarece el dólar. Por ejemplo, pasar de 6 bolivianos con 96 a 7.50. A eso se refiere esta caída del tipo de cambio. Ahora, ¿por qué tiene una relación inversa? Porque en la medida en que cae el tipo de cambio, el nivel de producción aumenta. Ahora, ¿por qué el nivel de producción aumenta? Porque precisamente este tipo de cambio altera la composición de las exportaciones netas. En otras palabras, cuando estamos frente a un escenario de depreciación o de devaluación, lo que va a ocurrir es que las exportaciones netas van a aumentar. Al aumentar las exportaciones netas, el nivel de producto que se va a requerir para satisfacer esa demanda creciente va a ser mayor. Por esa razón es que se dice que hay un incremento del nivel de producción, porque el nivel de producción está claramente relacionado a el tipo de cambio, ¿no? Entonces, sobre esa base es que se va a resolver todo este tema, ¿no? Entonces, sobre esos elementos se pueden establecer esta relación entre el nivel de producción y el tipo de cambio.
Ahora, por el otro lado, tenemos la curva LM. En el caso de la curva LM, lo que habíamos visto, que M es la oferta monetaria, P es el nivel de precios, es decir, estamos hablando de la oferta monetaria medida en términos reales, ¿ya? En términos reales se refiere a que se descuenta el nivel de precios, de tal manera que podamos relacionar variables reales con variables reales. Para que no se confundan y no tengan mucho problema con esto, cuando estamos hablando de variables reales, estamos hablando de cantidades, ¿ya? Eso quiere decir que son las cantidades las que se van moviendo y sobre esa base armamos una estructura de variables reales, ¿ya? Entonces, habíamos indicado que esta es la oferta monetaria y con el símbolo L habíamos sintetizado a la demanda monetaria. En otras palabras, la cantidad de dinero que la gente va a demandar y va a tener pues en sus bolsillos, la cual en nuestra anterior versión del modelo ISLM veíamos que la cantidad de dinero variaba en función a la tasa de interés. ¿Por qué razón? Porque si de pronto empezaba a subir la tasa de interés, no era una muy buena idea tener dinero en los bolsillos, ¿no? Sino que era mejor depositarlo en el banco. Por el otro lado, cuanto más bajaba esta tasa de interés, bueno, ahí era distinto, uno podía tener dinero en el bolsillo y de hecho era pues más fácil, ¿no? Porque entre ir al cajero, ir al banco a retirar el dinero, lo mejor es tenerlo en los bolsillos y utilizarlo cuando necesitamos. Y habíamos visto también que la demanda por dinero tiene una relación positiva con el nivel de producción, porque ese nivel de producción nos determinaba cuánto dinero se iba a requerir dependiendo de las circunstancias en las cuales estemos trabajando. Para ponerlo en sencillo, cuanto más aumentase el nivel de producción, más dinero se iba a requerir para precisamente atender esa demanda creciente por dinero. Por esa razón decíamos que cuando ponemos lo descrito en un gráfico, habíamos indicado que la curva LM era perfectamente inelástica porque no importaba cuánto variase el tipo de cambio, en realidad la oferta o la cantidad de dinero se mantenía constante en términos del modelo económico. De esa manera es que habíamos visto que se establecía un equilibrio donde el tipo de cambio que satisfacía que todo el conjunto de ecuaciones que habíamos visto era único y consistente con el nivel de producción que se tenía en esa economía. Es decir, había un único tipo de cambio sobre el cual se podía establecer un equilibrio en la propia economía. Ahora bien, para cualquier valor dado del tipo de cambio, una expansión fiscal aumenta el nivel de producción desplazando la curva IS a la derecha. Cuando estamos hablando de una expansión fiscal, por ejemplo, la expansión fiscal clásica es el incremento del gasto del gobierno. Cuando el gasto del gobierno se incrementa, lo que va a ocurrir inmediatamente es que vamos a tener una expansión, un cambio hacia la derecha de la curva IS, ¿no? ¿Por qué ocurre ese cambio en la curva IS? Es fácil darse cuenta, ¿no? La curva IS nos relaciona la modificación del tipo de cambio con el nivel de producción. El resto se mantiene ceteris paribus, pero cuando levantamos el supuesto del ceteris paribus y empezamos a modificar el resto de las variables, o sea, distintas a la producción o distintas al tipo de cambio, lo que va a ocurrir es que van a presentarse movimientos de la propia curva. Entonces, al desplazarse hacia la derecha, la curva IS, vamos a tener un nuevo tipo de cambio.
¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que automáticamente el tipo de cambio se va a apreciar, ¿no? Es decir, vamos a tener una apreciación cambiaria, ¿no? ¿Cuáles van a ser los resultados? El incremento, en este caso el desplazamiento del tipo de cambio, va a ser mayor que cero. Y lo que va a ocurrir es que el nivel de producción va a tener una variación igual a cero. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre porque la apreciación cambiaria castiga a las exportaciones y fomenta las importaciones. El resultado neto es que las exportaciones netas van a caer en la misma proporción que aumenta el gasto fiscal. Bien, a ver, por acá creo que tenemos una pregunta. Dice, ¿puede haber dos tipos de tasas, una para las exportaciones y otra para las importaciones? Porque creo que nos conviene el tipo de cambio sea alto o tenga tendencia a subir para que las exportaciones reciban un poco más y para que las importaciones que bajen. Bueno, la verdad que es en el fondo eso, Rubén, es una ilusión, ¿ya? Lo que ocurre es que, salvo que tengas tú un control así muy fuerte de parte del Estado, es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque precisamente aparece ese fenómeno del arbitraje. Por ejemplo, podríamos tener un tipo de cambio, como tú bien lo señalas, bastante devaluado, o sea, que nuestra moneda se devalúe y deberíamos tener un tipo de cambio apreciado para nuestras importaciones. Sin embargo, la gente rápidamente va a entender lo que acabo de decirles como que hay un dólar barato y hay un dólar caro. Entonces, ahí es donde aparecen los mercados negros. Los mercados negros hacen que la gente compre el dólar barato y lo venda caro, ¿no? Es un poco lo que les pasa en Venezuela, ¿no? En Venezuela varias veces han intentado separar el tipo de cambio utilizado para las exportaciones versus el tipo de cambio que se tiene para las importaciones. Pero lo que ha ocurrido es que la gente se da modos para llevar el dólar de un lado a otro, ¿no? O, por ejemplo, si alguna vez ustedes van a notar en Argentina, ¿no? En Argentina hay un tipo de cambio fijo, o sea, es un tipo de cambio establecido por el gobierno y otro que se vende en la calle, ¿no? Hay hasta en el centro de Buenos Aires, por ejemplo, hay varios lugares donde la gente disimuladamente te va vendiendo los pesos argentinos. ¿Cuál es el negocio de ellos? El negocio es obtener de varias formas moneda en barato, ¿no? Y venderlo caro. Entonces, sobre esa base es que se va negociando precisamente con la divisa. Por esa razón, no es aconsejable establecer dos tipos de cambio. Lo que más bien hay que tratar de hacer es que se pueda lograr un mecanismo mediante el cual la gente maneje un solo tipo de cambio y sobre esa base se pueda construir el sistema económico, ¿no? En el caso, por ejemplo, tú me dices de Cuba, ¿no? Cuba tenía algo parecido con los cucos, ¿no? Con los pesos cucos se llamaban. Y lo que ocurría es que los cucos tenían una relación de paridad de que un cuc era igual a un dólar y por el otro lado el peso cubano estaba bastante devaluado. Bueno, lo que ha ocurrido es que los cuc ya no han podido resistir y los cucs también se han devaluado. Por esa razón, manejar dos tipos de cambio es complicado, ¿no? Ahora ustedes me dirán, pero en el caso boliviano tenemos un tipo de cambio de venta y un tipo de cambio de compra, sí, evidentemente, pero es unidireccional, ¿no? Por darles una idea.
Por ejemplo, si ustedes van a ir a comprar dólares, les van a vender a 6 bolivianos con 96. Pero si quieren hacer la operación inversa, es decir, vender los dólares que han comprado, se los van a comprar evidentemente, pero a 6.86. O sea, he entregado 6.96 y ahora me van a devolver 6.86. Entonces no tiene sentido, no, no vas a ir a hacer ese negocio. Si funcionara al revés, sí sería interesante, ¿no? Pero comprar caro para vender barato, eso no tiene sentido, ¿no? Funciona este mecanismo de arbitraje, funciona en la medida que vas a ganar con las diferencias cambiarias, ¿no? En otras palabras, tú puedes comprar un dólar barato, eso ocurre en algunas poblaciones en nuestro país, y venderlo caro, ¿cierto? Entonces, esa va a ser la situación que se presente en relación a los mercados cambiarios, esto ya en la práctica, ¿no? Pero bueno, entonces, esa es la razón por la que se dice, mis compañeros, y esto es bueno que ustedes lo aprendan, porque es un tema ya de discusión de política económica, que en realidad en una economía con tipos de cambio fluctuantes, la política fiscal no es efectiva. Es decir, un mayor gasto del gobierno no funciona en un esquema de tipos de cambio fluctuantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de la política fiscal en una economía de tipo de cambio flotante? En una economía, en una pequeña economía abierta, con movilidad perfecta del capital, la política fiscal no puede afectar el PIB real. Ya es la primera lección. ¿Cuál es el desplazamiento? En una economía cerrada, la política fiscal desplaza la inversión al provocar el aumento de los tipos de interés. En una pequeña economía abierta, la política fiscal desplaza las exportaciones netas al provocar una apreciación del tipo de cambio. En otras palabras, el hecho de que gastemos más, lo que va a hacer es cambiar la relación existente entre la moneda nacional y la moneda extranjera, y lo que va a ocurrir al final es que las exportaciones netas se van a ver castigadas y por lo tanto el efecto va a ser nulo dentro de la economía real, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con la política monetaria? Como habíamos aprendido, básicamente en economía hay dos grandes instrumentos que se manejan, ¿no? Por un lado está la política fiscal, que generalmente es administrada, que generalmente es manejada por los ministerios de Hacienda o, en nuestro caso, por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y el otro conjunto de herramientas denominadas política monetaria es administrada por el Banco Central, ¿no? Entonces ahí lo único que vamos a hacer, precisamente recordando nuestro repaso, vamos a indicar que acá en el lado derecho de la ecuación superior, de la ecuación IS, está la demanda agregada que va a ser en equilibrio igual al producto, ¿no? No tenemos que olvidar que en este modelo es un modelo de corto plazo. En el modelo de corto plazo, lo que estamos analizando y lo que estamos viendo es que en el corto plazo las fluctuaciones de la demanda agregada son las que determinan el nivel del producto, ¿no es cierto? En el largo plazo son otras reglas las que permiten los movimientos o los desplazamientos que puedan existir dentro de lo que significa el nivel del producto. Y por el lado de la curva LM, que habíamos indicado que la curva LM nos muestra el equilibrio que tiene que existir precisamente en los mercados monetarios o los mercados financieros. Esto es la relación que puede existir entre la cantidad
ofrecida de dinero y la cantidad demandada del mismo dinero, ¿no? Y como habíamos graficado ya en anteriores clases, lo que ocurre es que esta curva LM es completamente inelástica en relación a las variaciones que se puedan presentar en el tipo de cambio. En otras palabras, bajo el análisis de la curva LM, el nivel de producción no se ve afectado por las variaciones que se puedan presentar en cuanto al tipo de cambio, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, si nosotros estamos queriendo hacer política monetaria, lo que vamos a hacer es administrar la cantidad de dinero que puede poner en circulación el Banco Central. Entonces, lo que va a ocurrir, tal como estamos describiendo, un aumento en M, es decir, un aumento en la oferta monetaria, desplaza la curva LM a la derecha porque el nivel de producción debe aumentar para restablecer el equilibrio en el mercado de dinero. En otras palabras, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un incremento de la masa monetaria, un incremento en el nivel de producción, lo cual va a significar que exista un proceso de depreciación del tipo de cambio. Por esa razón decimos que ¿cuáles van a ser los resultados? Primero, vamos a tener un incremento en el tipo de cambio menor que 0, o sea, vamos a pasar de E1 a D2 y vamos a tener un incremento del nivel de producción. Lo que va a ocurrir en los hechos, cuando tengamos un incremento de la cantidad de dinero, lo que va a ocurrir es que van a existir presiones hacia la depreciación. ¿Por qué ocurren estas presiones hacia la depreciación? Porque lo que va a ocurrir es que la cantidad de moneda nacional va a aumentar. Al aumentar la cantidad de moneda nacional, lo que va a ocurrir es que va a existir una presión hacia su caída en términos de precios, ¿no? ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque, bueno, es como cualquier bien, ¿no? Si nosotros por alguna razón vemos que las mismas existe un aumento en términos de la cantidad de cualquier bien, es decir, aumenta la oferta, no pensemos en divisas, pensemos, por ejemplo, en cebollas, pensemos en tomates, etcétera. Cuando aumenta la oferta de tomates, lo que ocurre es que su precio cae. Al caer su precio, es decir, al caer el precio de la moneda, lo que va a ocurrir es que esa caída de los precios va a fomentar las exportaciones y va a restringir las importaciones. Entonces, este aumento de las exportaciones se va a traducir en un aumento de la demanda agregada y por ende un aumento en el nivel de producción. Entonces, lo que va a ocurrir es que existiendo ese efecto, lo que va a pasar es que vamos a tener un mayor nivel del producto, ¿no? Así es como funciona la política monetaria, ¿no? A ver, Rubén también nos dice, ¿no? Cuando viajé a Chile cambié las monedas nacionales a moneda Chile en pesos, había un diferencial, pero no era muy grande. Cuando volví a Bolivia y tenía billetes y quise cambiar a bolivianos, hubo una gran diferencia porque querían dar casi nada. Eso también es importante en la apreciación de la moneda nacional. Claro, hay notas, por ejemplo, lo que está ocurriendo es un proceso mediante el cual, como en el caso chileno, hay un mecanismo, bueno, no es flotación cambiaria pura, ¿no? Es un mecanismo de flotación sucia. ¿Por qué se dice flotación sucia? Cuando existe una intervención del Banco Central. Entonces, ¿cuál es el incentivo que ahí tienen? Es aquí, ¿para qué te vas a cambiar a moneda nacional si es mejor que te quedes en moneda extranjera, ¿no? Más o menos es la idea que también tienen en Chile, ¿no? Ahora bien, ¿qué lecciones entonces podemos sacar de la política monetaria? Primero,
La política monetaria afecta a la producción al afectar los componentes de la demanda agregada. En una economía cerrada, un incremento de la masa monetaria hace que disminuya la tasa de interés y eso genera una mayor inversión. Una mayor inversión lo que va a permitir es que haya un mayor incremento del producto. Eso es lo que ocurre en una economía cerrada. En una pequeña economía abierta, lo que va a ocurrir es que el incremento de la masa monetaria va a provocar un proceso de depreciación de la moneda nacional. Tal como les había explicado, un aumento de la cantidad de dinero, un aumento de la moneda nacional va a hacer descender su precio. En otras palabras, se van a necesitar menos dólares para nuestro caso para comprar al mismo boliviano. Ahora, ese fenómeno de depreciación lo que hace es aumentar las exportaciones netas y ese aumento de las exportaciones netas se traduce en un mayor aumento de la producción. En otras palabras, el hecho de que hay una depreciación cambiaria hace que la gente en el extranjero quiera nuestros productos porque se abarata. Como hay una mayor demanda, entonces hay un mayor incremento de la producción. Por esa razón, y también es importante anotarlo, una política monetaria expansiva no incrementa la demanda agregada mundial, simplemente desplaza la demanda de productos extranjeros hacia productos nacionales. Entonces, el aumento en la renta nacional y el desempleo son a expensas de las pérdidas del exterior. Si bien Mankiw en esto es taxativo, no necesariamente funciona de esa manera porque sí puede haber un aumento en la producción. Deme un segundo.
Mil disculpas, mis compañeros, ¿no? Es interesante lo que comentas, Rubén, ¿no? Entonces, dependemos en una economía mucho de las exportaciones, sí. La verdad que eso es uno de los elementos más complicados del modelo y de la economía en sí misma, ¿no? Ahora, ojo, no es el único camino, ¿no? Porque también puedes activar al revés, y esto es sustituyendo las importaciones, ¿no? Entonces también se puede hacer eso, ¿no? Pero como acá corresponde que, al menos en estos primeros cursos de pregrado, nos corresponde enseñar la economía convencional, ¿no? Con esto que les estoy enseñando, ustedes pueden decir Stanford, pueden decir a Chile, al MIT, y toditos van a hablar el mismo lenguaje, pero si son un poquito más agudos, van a darse cuenta de que podemos también ir por el tema de la sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, ahí, como habíamos indicado, es una política monetaria expansiva no incrementa la demanda agregada mundial, simplemente desplaza la demanda de productos extranjeros hacia productos nacionales, ¿no? Entonces, el aumento en la renta nacional y el desempleo son a expensas de las pérdidas del exterior, ¿no? Eso es importante chequearlo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con los tipos de cambio fijos, ¿no? Pero esto lo vamos a ver a detalle en nuestra próxima clase, precisamente cuando ya vayan leyendo también la lectura que les he dado. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Adelante, por favor. Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, quedaríamos acá y, por favor, listos para nuestro control de lectura, que lo estaríamos dando el día lunes. Muchas gracias. Buenas Hasta luego, tardes, licenciado. licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado.